peritoneo, que lo que hacen es que sostienen las estructuras, tanto los órganos como las estructuras viscerales huecas dentro de la cavidad peritoneal, al epiplón y al mesenterio. Entonces eso es importante saberlo porque la patología o la fisiología de las hernias, todas es a través de las capas peritoneales. Entonces habían dos términos importantes que son el meso, que es una doble hoja de peritoneo que une los órganos de la cavidad abdominal a la pared abdominal posterior. Entonces casi todas las estructuras están unidas por un meso. El esófago está unido por un mesoesófago, que son capas de peritoneo, el mesocolon transverso, el mesoapéndice, el mesenterio y el mesosigmoides. Entonces básicamente lo que vemos acá, todas las estructuras intestinales, tanto el marco colónico como las asas intestinales, están unidas a la pared posterior de la cavidad abdominal a través del meso, que como les dije son capas dobles de peritoneo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el mesocolon transverso, aquí tenemos que es lo que une el colon transverso a la pared posterior, y aquí tenemos el mesenterio que une las asas de intestino delgado hacia la pared posterior. Y en los otros cortes coronal y axial podemos ver entonces lo que son el mesocolon sigmoides y el colon ascendente. Es importante porque el mesocolon y las otras estructuras lo que hacen es que van a dividir la cavidad. Entonces son los que dividen la cavidad en unas cavidades mayores, en unas cavidades menores y en unas cavidades que son retroperitoneales. Aquí esta imagen en un corte coronal. Entonces los mesos generalmente uno no los identifica en una tomografía normal. Se identifican generalmente en los pacientes, como en este caso, en estados patológicos cuando tienen abundante cantidad de líquido acítico o de hemoperitoneo, lo que sea que tengan la cavidad, que nos ayuda a definir las estructuras, específicamente el meso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mesocolon transverso, que es esto, que divide las cavidades en unas que son supramesocólicas e inframesocólicas. Aquí tenemos el meso del intestino delgado, que aquí como vemos las asas de intestino delgado, y esto nos ayuda a dividir entonces las estructuras en los espacios en un espacio mesocólico, inframesocólico derecho y espacio inframesocólico izquierdo. Y las estructuras que no se ven acá del colon ascendente y descendente, entonces eso nos da los espacios paracólicos izquierdo y paracólico derecho, que es básicamente lo que vemos acá en esta misma imagen pues gráfica. Entonces aquí tenemos el meso del colon descendente, el meso del colon ascendente, el meso del colon sigmoide y el meso del recto, y aquí tenemos el mesenterio pues, que es el que une el intestino delgado. Así, teniendo en cuenta todos estos mesos, entonces al mismo tiempo vamos a tener las divisiones que ya le había dicho, que son los diferentes espacios de la cavidad abdominal y peritoneal, que son estos mismos. Entonces normalmente nosotros no los vamos a identificar con tanta claridad, pero siempre hay como algunos signos tomográficos que nos van a ayudar a nosotros a definir por cuál de este tipo de mesos en general es que se está generando o se está produciendo el defecto herniario. Y otro término importante, que también es uno de los lugares de origen de las hernias, entonces es el epiplom, que son capas igual, dobles capas de peritoneo, que lo que hace es que se extienden anteriores a las diferentes estructuras abdominales para cubrirlas. Entonces aquí tenemos el epiplom mayor y el epiplom menor, que van a dividir las cavidades en un aumento mayor y aumento menor, que es básicamente esto. Este que tenemos acá, que va desde la curvatura mayor del estómago, anterior a todas las estructuras abdominales y cubre las estructuras abdominales, entonces es el epiplom mayor, y el que tenemos acá justamente entre el estómago, el hígado y la primera porción del duodeno o el bulbo duodenal es el epiplom menor, que también nos da una cavidad o aumento menor. En el aumento menor también es importante recordar que tenemos unos ligamentos que son los ligamentos hepatogástricos y hepatoduodenales, que unen básicamente el duodeno hacia el hígado y el estómago, la curvatura menor, al borde inferior posterior del hígado, que también es importante porque estos ligamentos nos van a ayudar a nosotros a formar o a cubrir la cavidad menor o aumento menor que queda justo por detrás. Entonces,
Las hernias internas en general son una protrusión de las vísceras de la cavidad abdominal a través de orificios del peritoneo o del mesenterio hacia un compartimento que queda igual dentro de los límites de la cavidad peritoneal. Esas hernias pueden ser por orificios congénitos o adquiridos. Más adelante les voy a explicar. En la mayoría de los casos, el contenido que se hernia son las asas de intestino delgado y las hernias internas corresponden al 4% de las causas de obstrucción de intestino delgado. Con respecto a la clínica, pues es una clínica muy inespecífica, dolor en epigastrio, también puede haber dolor periumbilical, episodios recurrentes de obstrucción intestinal y los casos más complicados, la clínica pues más compleja, más aguda, es en los pacientes que tienen ese tipo de hernias pero que se han encarcerado, entonces que tienen obviamente mayor riesgo de perforación y mayor riesgo de sufrimiento de asa. Puntos claves en el momento del diagnóstico de las hernias internas. En los artículos que leí siempre referían que el diagnóstico en verdad es bien complejo. El diagnóstico clínico es complicado porque los síntomas son inespecíficos y a veces los hallazgos tomográficos también son muy inespecíficos, y más en los casos en que el episodio o el momento que se ha herniado no tiene tanto tiempo, no tiene tantos signos de sufrimiento, entonces eso nos cuesta un poco. Pero hay diferentes puntos como para uno de sospecharlo por lo menos. Entonces, lo primero es que debe haber clínica o las imágenes que nosotros veamos tienen que generarnos una sospecha de que hay una obstrucción del intestino delgado. Después de que vemos las asas de intestino delgado dilatadas y sospechamos la obstrucción, entonces hay que identificar el asa cerrada, que es el punto donde se está generando, o el punto del orificio donde está la hernia. Identificar obviamente el orificio herniario, y otra cosa que nos ayuda mucho es identificar el pedículo vascular mesentérico hinchado, estriado o desplazado, que puede ser de las asas que están dentro del orificio herniario o las asas que están alrededor del orificio herniario, porque cuando el asa se hernia y entra a través del orificio que sea, entonces ella hace una dilatación o retracción de las asas, de los vasos mesentéricos que irrigan esas asas, pero también desplazan los vasos que están alrededor del orificio herniario. Entonces, como les había dicho, ellos se producen a través de orificios congénitos o de orificios adquiridos. Los orificios congénitos pues son agujeros normales dentro de la cavidad abdominal, como en el caso del hiato de Winslow, o por falla en la fusión del peritoneo, que como lo voy a explicar más adelante, hay diferentes tipos como son la fosa de Lancet o otro tipo de orificio. Y orificios adquiridos, que son en pacientes que tienen cirugías, pacientes que han tenido antecedentes de traumas o pacientes que tienen procesos infecciosos mesentéricos o peritoneales. Entonces esto es una clasificación que me divide el tipo de hernia según el orificio por el que se estén produciendo. Entonces, si es un foramen normal o algo pues anatómico, como les había dicho, la más común es la de la hernia de Winslow. Si es por una alteración o una fosa inusual o receso inusual, entonces tenemos las hernias paraduodenales, las hernias perisecales, u otro tipo de hernias a través de los ligamentos peritoneales. O por alteraciones o orificios anormales, defectos anormales, entonces ya tenemos las mesentéricas, las aumentales, las del mesocolon transverso, del mesocolon sigmoides, las a través del ligamento falciforme, y ahora ha aumentado la incidencia de hernias que se producen a través de las anastomosis de la J-Ross en los pacientes que tienen este tipo pues, de cirugía, pero se describe como una hernia interna secundaria a una anastomosis en J-Ross. La clasificación, entonces depende del tipo de hernia, eso tiene como una frecuencia, ¿no? Las más frecuentes son las paraduodenales, pueden ser derechas o izquierdas, pero también tenemos las del foramen de Winslow, las transmesentéricas, las transomentales, perisecales, intersigmoideal o las supravesicales y pélvicas. Entonces de estas es como de las que más voy a hacer referencia durante la charla.
El diagnóstico, en realidad, pues la clínica y los estudios de imagen, ellos referían que se pueden utilizar estudios con medio de contraste varitados o realizar enteroclisis, pero el problema con este tipo de estudios es que si vamos a hacerlo y el paciente, dado el caso, tiene sufrimiento de asma o tiene alguna perforación intestinal, entonces esto va a generar obviamente más complicaciones en el paciente. Por eso el estudio de elección para la evaluación de la anatomía, de la cavidad abdominal y este tipo de patologías, entonces es la tomografía. La tomografía, ellos obviamente recomiendan un equipo que sea por encima de 64 cortes, pero haciéndolo en equipos de menos cortes, con reconstrucciones en MIP, reconstrucciones coronales y sagittales, ayuda mucho para el diagnóstico. El protocolo, ellos recomendaban obviamente que tenía que ser con administración de medio de contraste oral y también con administración de medio de contraste endovenoso para definir si hay o no sufrimiento de asma. Entonces voy a empezar hablando por las hernias del foramen de Winslow. El foramen de Winslow es una comunicación que hay entre el saco menor y la cavidad peritoneal. Esta comunicación mide aproximadamente 3 centímetros y es básicamente la relación entre el estómago, el bulbo duodenal y el hígado, que fue lo que les mencioné anteriormente. Anteriormente se encuentra como límite, pues está la vena cava inferior y posterior están los ligamentos hepatoduodenales, que fueron los que les mostré ahora. Entonces, el hiato de Winslow es básicamente esto, una comunicación que hay del aumento menor con la cavidad abdominal, que es simplemente este orificio, que está cubierto anteriormente por el epiplón menor y en su trayecto o en su aspecto justamente posterior tiene la tríada portal, que son la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. Es importante porque en los casos en los que hay una hernia interna o hay una obstrucción a este nivel, entonces ¿qué puede generar? El paciente puede tener patologías a nivel hepática. Entonces siempre es importante tener en cuenta eso. Y posteriormente entonces están los ligamentos hepatoduodenales y hepáticos. Y en este corte entonces lo que vamos a ver es esto básicamente. Esta es la entrada al aumento menor. La entrada es lo que se llama el hiato de Winslow o foramen omental. Anterior, entonces, tenemos la vena cava inferior y los vasos que les había dicho, la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. Entonces, en el momento en que las asas intestinales ingresan a través del hiato de Winslow, lo que vamos a ver es que va a haber una cantidad de asas localizadas patológicamente entre la vena porta y la vena cava. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para el momento del diagnóstico. Las hernias del foramen de Winslow corresponden al 8% de las hernias internas. Generalmente son de intestino delgado, de 60 al 70%, y también pueden contener ilio, ciego o columna ascendente entre el 25 y el 30%, pero generalmente siempre son de intestino delgado, que es básicamente lo que les decía acá. Entonces, esta es la entrada al aumento menor, que es lo que vemos acá, a la cavidad menor. Y esa cavidad está rodeada también por el mesocolon transverso y en algunas ocasiones en las que el paciente tiene alteraciones a través lesiones, orificios a través del mesocolon transverso, también podemos encontrar asas dentro de la cavidad, dentro del aumento menor. Entonces ese puede ser un diagnóstico diferencial. Las características por imagen de las hernias del hiato de Winslow son que hay presencia de mesenterio o váceas intestinales, como ya les había dicho, entre la vena cava inferior y la vena porta, y asas intestinales con un signo de pico dirigidas hacia el saco menor, ausencia de colon ascendente de ubicación derecha y pueden haber 2 o más asas intestinales de localización subhepática. Entonces es básicamente lo que vemos acá. Aquí en esta imagen lo que vemos es la cámara gástrica y anterior de la cámara gástrica vamos a encontrar asas de intestino delgado, que es lo que normalmente no debemos encontrar. La vena cava, si la vena cava está desplazada o como comprimida posteriormente, que también es uno de los signos que nos indican que hay asas dentro del aumento menor. Aquí si lo ve menor, entonces aquí tenemos la vena porta y aquí tenemos la vena cava y vemos las asas intestinales
abdominales dentro de las dos estructuras, que es como un hallazgo patológico. Y aquí en este caso también tenemos el estómago que está desplazado lateralmente, asas intestinales dentro del aumento menor, en la cavidad menor, y vemos la vena cava está desplazada posteriormente, y aquí vemos los vasos mesentéricos como están como estriados, como retraídos, y eso pues es un signo de alguna hernia a través del orificio o del hiato de hueso. Básicamente acá es la localización o encontrar asas intestinales de intestino delgado en el aumento menor, en la cavidad de los epiclones. Hay otro tipo de hernias que son las hernias paraduodenales, que como les dije anteriormente son las hernias más comunes, y es una anomalía del peritoneo debido a una falta en la función del peritoneo parietal o a una rotación anómala del duodeno al pasar al colon inferior. Durante el periodo del desarrollo embrionario, las asas intestinales tienen una rotación o una localización que va a ser de anterior a posterior, y las asas intestinales inicialmente de intestino delgado se localizan superiores al colon transverso, pero en la edad adulta lo normal es que nosotros encontremos el marco colónico, y dentro del marco colónico vamos a encontrar las asas del intestino delgado. Entonces cuando hay una alteración en esa rotación normal de las asas de intestino delgado, básicamente cuando el duodeno va a salir de su porción retroperitoneal hacia la cavidad abdominal para dar su localización central, también se pueden generar este tipo de hernias. Y esas hernias se dividen a su vez en 5 hernias, porque hay 5 fosas paraduodenales básicamente. Entonces está la fosa duodenal superior, la fosa duodenal inferior o fosa de Treitz, que son en el 75% de los casos, la fosa paraduodenal, que es la fosa de Lancet, la fosa intermesocólica, que es la fosa de Bruschi, y la fosa mesentérica parietal o la fosa de Waldecker. Entonces estas son las 5 fosas. Entonces aquí tenemos son básicamente las áreas que están de localización lateral al duodeno. Aquí por ejemplo tenemos la de Waldecker, que es la la derecha más común. Aquí tenemos la fosa de Lancet, que son la izquierda más común, y tenemos las paraduodenales superior e inferior. Básicamente esta es la localización. Si se fijan, es justo en el momento en que el duodeno va a salir de la porción retroperitoneal a su localización intraabdominal en el área central de la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estas hernias, por ejemplo, las que les voy a explicar más adelante, se forman a través de la unión de los mesocolon. Entonces, mesocolon transverso, mesocolon descendente y duodeno. Entonces, unión yeyuno-duodenal. Entonces, aquí se forma una de las fosas. Y aquí, en la unión entre el mesocolon ascendente y el mesenterio, también se forma otra de las fosas. Entonces, eso es lo que da los agujeros anatómicos. Las hernias paraduodenales corresponden al 53% de todas las hernias internas, y como les dije, pueden ser derechas o pueden ser izquierdas. Las más comunes son las izquierdas, que son las de la fosa de Lancet, que son básicamente en la unión duodeno-yeyunal, y corresponden de 3, la frecuencia mayor en hombres que en mujeres, con una diferencia de 3 a 1. Entonces esto era lo que les decía. Aquí por ejemplo hay en el área ya donde sale el duodeno a unirse con el yeyuno, entonces esta área de transición entre la unión duodeno-yeyunal, la unión del mesocolon transverso y la unión del mesocolon descendente dan esta fosa. ¿Ya? Hay una falla aquí en el pliegue del peritoneo y dan la fosa de Waldecker. La fosa de Waldecker tiene con una localización lateral y anterior lo que es la vena mesentérica inferior y las arterias y las venas cólicas izquierdas. Entonces esto es importante porque esto nos va a dar unos signos a nosotros cuando vamos a evaluar la tomografía. Entonces básicamente es esto: se meten las asas intestinales hacia la izquierda, y lo que hacen es que desplazan las estructuras vasculares. Se mete la asa y tiene un desplazamiento. La asa se mete hacia la izquierda por la fosa de Lancet, pero los vasos se desplazan contralateralmente, así que se van a desplazar hacia la derecha, ¿ya? A diferencia de las hernias que son derechas, que son las de Waldecker, que ya se meten hacia la derecha, y los vasos, en este caso la mesentérica superior, la vena y la arteria, se desplazan contralateralmente. Entonces esto es como una de las características. Vamos a empezar entonces hablando de la fosa de Lancet.
En la fosa de Lance lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar un saco de asas intestinales de intestinos delgados dilatadas entre el páncreas y el estómago. Los vasos mesentéricos van a estar estriados y dilatados, y la vena mesentérica inferior y la arteria y la vena cólica izquierda se pueden tener una localización superior o contralateral a las asas intestinales que están herniadas. Básicamente lo que pasa es esto: hay un orificio a través del mesentérico paraduodenal por donde se pasan todas las asas de intestino. Entonces van a tener una localización posterior a las asas del colon. Entonces es lo que vemos aquí básicamente. Entonces aquí lo que vemos es una localización de asas de intestino delgado hacia la izquierda, con desplazamiento del estómago y el páncreas, que también se encuentra desplazado, pero en esta imagen no la podemos ver. Los vasos mesentéricos están dilatados, están estriados, y por aquí más adelante entonces vemos el desplazamiento anterior de la vena mesentérica. ¿Listo? Entonces este sería el orificio de entrada de la hernia y la localización característica de las asas de yeyuno hacia el lado izquierdo, y el desplazamiento del estómago. Aquí, por ejemplo, entonces vemos el páncreas, el duodeno, y vemos aquí el estómago, el colon descendente del estómago, y vemos aquí el saco con las asas de intestino delgado de localización izquierda, con los vasos mesentéricos rodeándolos, dilatados, y los vasos estriados y dilatados. Entonces esta es la característica, ¿no? La localización izquierda y el desplazamiento o las asas dentro del estómago y el páncreas. La otra es la fosa de Waldeyer, que, como les había explicado ahora, igual es una alteración en la fusión de los pliegues del peritoneo, pero en este caso es a través del mesocolon ascendente y el mesenterio. Entonces ahí se forma esta fosa, por aquí es donde ingresan las asas intestinales, y los vasos, la vena y la arteria mesentérica superiores están justo anteriores a esta fosa. Entonces lo que vamos a encontrar es desplazamiento tanto de la vena como la arteria. Como les digo, ya es una falta de fusión del mesocolon ascendente con el peritoneo posterior. La fosa de Waldeyer se origina justo por debajo de la tercera porción del duodeno, detrás del origen de la raíz del mesenterio del intestino delgado, y anteriormente se encuentran la arteria y la vena mesentérica. Entonces básicamente es esto lo que les había explicado ahorita. Las asas van a tener una localización hacia la derecha, el saco herniario se va a localizar hacia la derecha. Con respecto a las características por imagen, las asas intestinales van a tener una localización derecha, y debajo del mesocolon ascendente, la vena cólica derecha se desplaza anteriormente, y hay un desplazamiento contralateral de la vena mesentérica superior. Entonces básicamente es esto: hay un defecto, o está la fosa aquí por donde ingresan las asas de intestino para tener una localización lateral o localización derecha, posterior al